tenemos certificaciones ISO, tenemos auditorías, tenemos canales de denuncia, tenemos de todo, pero hemos fracasado. O sea, no hemos llegado al límite cero, ¿no? Hace recordar a las empresas que tienen dentro de la entrada, de esas empresas donde hay, digamos, alto riesgo para la vida de las personas, por ejemplo, industrias extractivas, ¿no? Minería, petróleo, tienen un panel en la entrada donde van contando el número de días, horas y segundos sin accidentes laborales, ¿no? Y claro, cuando hay un accidente, resetean de cero otra vez, ¿no? Para ver hasta dónde pueden llegar. Claro, y esta pregunta viene a la sazón, ¿no? De esta publicación que se hizo en una, digamos, en el blog de la New York University, la NYU, en el año 2018, donde los colegas Hugh Chen y Eugene Soltes publicaron un texto sobre Why Compliance Program Fail and How to Fix Them, ¿no? ¿Por qué fracasan los programas de cumplimiento? ¿Por qué fallan? ¿Y cómo arreglar esto? ¿No? ¿Cómo arreglar esto? Y como decía al inicio, mi punto de partida no fue behavioral compliance. Mi punto de partida era llegar a establecer un modelo de testeo de los programas de cumplimiento. Cuando un programa de cumplimiento es valioso, cuando un programa de cumplimiento podemos decir que es robusto, eficaz, el adjetivo que querramos usar. Y bueno, andando por los caminos de la literatura penal, del compliance, al final todo apuntaba a la necesidad de establecer límites entre lo que son las competencias corporativas y las competencias individuales. Dicho de otra manera, ¿por qué pueden fracasar los programas de cumplimiento si pensamos en un caso como el de Wells Fargo, Morgan Stanley, etcétera? Lo que vamos a tener es que el clip final, la decisión final de cometer un hecho delictivo no es del ser humano, ¿no? Es decir, la corporación puede cumplir con sus funciones de prevención, la corporación puede enfrentar sus tareas corporativas de prevención, pero el individuo no. El individuo puede permanecer absolutamente ajeno a esa cultura corporativa que emana desde la empresa. Me hace acordar al Padrino 3, ¿no? El diálogo entre Michael Corleone y el cardenal, ¿no? El cardenal Lamberto, ¿no? El cardenal Lamberto coge una piedra de un pozo y le dice, mira, esto es como la cristiandad, ¿no? Rompe la piedra y la piedra estaba seca al centro, ¿no? Decía, esta piedra está rodeada de agua, pero está seca por dentro. El ser humano, decía, es prácticamente igual, ¿no? Está rodeado de cristiandad, pero la cristiandad no lo penetra. Tú puedes tener una organización con altos niveles de cumplimiento, buenos códigos de ética, buenos programas de prevención, pero digamos que los valores de la cultura de cumplimiento no están inoculados, no han penetrado, ¿no? Las personas están como esa piedra seca por dentro. ¿Cómo enfrentar esto? Esa es la pregunta. Y yo creo que el tema central acá parte por entender, y para eso no hace falta que nos convirtamos en psiquiatras, psicólogos o sociólogos, cómo es el funcionamiento de los sesgos al interior de una organización. Como es obvio, una organización puede tener una influencia criminógena sobre sus miembros, ¿no? De modo que facilite, incentive infracciones o incluso a contracorriente busque lo contrario, ¿no? Promover una cultura más bien que vaya en contra de la cultura del lugar, ¿no? Podemos estar en el país más corrupto, en el ámbito social más corrupto, pero de pronto esta organización es una organización que tiene una cultura de legalidad plena. Surgen ahí en consecuencia los sesgos, ¿no? Y es algo que forma parte de la realidad, forma parte del día a día. Los egos son necesarios para la evolución. Tenemos todos los días que tomar decisiones rápidas, ¿no? Inmediatas, seleccionar el atajo, ¿no? Esto es economía del pensamiento. Oye, yo me he puesto hoy día una corbata roja porque no sé, se me ocurrió, la vi a la mano, fue la primera, dije, no perdamos más tiempo, me pongo la corbata roja. Y ya está. No hay mayor consecuencia, ¿no? Puedo decidir que después de esta conferencia puedo comer un buen ceviche peruano, puedo comer un plato de comida peruana, una causa peruana y no va a pasar nada, nadie se va a morir, todos vamos a estar felices. Pero si mañana tengo que vender mi casa, es algo que me lo voy a pensar con más tiempo. Si me voy a mudar de país, me lo voy a pensar con más tiempo. Es decir, ya no hay atajo, ¿no? Ahí las personas empiezan a tomar una decisión de más largo plazo.
Behavior Compliance no son los nudges, ¿no? Porque eso está de moda, estuvo de moda, muy difundido en el año 19, 20, 21. Todas las conferencias sobre Behavior Compliance, todo el mundo hablaba de los nudges, los nudges, los nudges. Es decir, vamos a hacer nudos para que esto se demore más. Oye, hay que reformar la Constitución, sí, hay que aprobarlo en 2 periodos, ¿no? Periodo 1, esperar un año, pensarlo bien y hacerlo el año siguiente. Bueno, las empresas no funcionan así. Las empresas comercian y tienen necesidad de tomar decisiones de negocios rápidas. La pregunta es, ¿puedes hacerlo rápido y seguro? Es posible. Se trata en consecuencia de enfrentar esta abstracción selectiva, ¿no? Prestarle atención ya solo a determinados elementos, dejando el resto de lado. Ese es el problema que tenemos que enfrentar. Entonces, hay sesgos en todas las etapas del compliance, ¿no? En todas las etapas del compliance, nosotros que hacemos compliance tenemos sesgos, ¿no? Porque vemos falsos positivos donde no los hay, ¿ya? Y también vemos banderas o alertas que se basan en sesgos. Podría poner algunos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo a una consultora con la que alguna vez estuve interactuando por temas profesionales y habían hecho un mapa de riesgos anticorrupción en una entidad pública donde habían capacitado a todo el personal, pero le habían puesto controles anticorrupción incluso a la recepcionista o al recepcionista y al que sirve el café, ¿no? Cuando esta persona realiza una actividad de poco riesgo o de poco nivel de exposición frente al riesgo de corrupción. Y esta entidad pública que hacía trabajos de campo, ya a las personas que iban a hacer el trabajo de campo se les calificaba como un riesgo bajo. Yo les decía, oye, pero si van a hacer trabajo de campo, interactúan con privados, porque van a hacer supervisiones ambientales, ¿cómo los puedes calificar de riesgo bajo, no? Lo mismo que el caso de la persona de la recepción. No, no, es que nunca ha pasado. Como nunca ha pasado, el riesgo tiene que ser bajo. Error, ¿no? Son sesgos, incluso del consultor en compliance que se pueden traducir en el ordenamiento de este sistema de cumplimiento en el ámbito de la organización. Hay sesgos también en la formación. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? El discurso del miedo del terror, ¿no? Eso dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a meterles miedo que si no hacen compliance todos se van a ir presos. O un sesgo, digamos, un sesgo de anclaje o un sesgo, digamos, de ratificación, como le llaman algunos, o de confirmación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenemos que comprar este seguro, tenemos que comprar compliance, porque con eso garantizamos que no va a haber consecuencias para la persona jurídica. Bueno, ya a esta altura del partido no somos neófitos y todos sabemos de que estas herramientas de venta no son tales, ¿no? Están basadas en una publicidad o en una fuerza, digamos, en ideas que no necesariamente son correctas, ¿no? Vamos con Sigüela. Sigüela Solá se ha enfrentado, tal vez es uno de los penalistas, juristas que se ha enfrentado con más seriedad al estudio, digamos, de los sesgos. Y lo que él bien aclara, ¿no? Es que las actuaciones al interior de las organizaciones ya producen sesgos, ¿no? Algunos sesgos influyen en el modo en que los miembros de la organización se representa su actividad y los riesgos, ¿no? Esto se suele denominar sesgos cognitivos, es decir, recortas el nivel de información, ¿no? Porque ya te haces una idea de cómo es la organización y no profundizas más, ¿no? Es como cuando tú ves el primer slide de una página web, ¿no? Te haces una primera impresión, eso es un sesgo, ¿no? Para conocer realmente el contenido tienes que navegar dentro de la página y conocer su valor. Pero no, te quedas con el slide y ese es un sesgo. Y ya conozco la organización porque conozco el slide de entrada de su página web. Algo parecido. Recorte de información. Déficit cognitivo. Otros sesgos, al contrario, afectan el modo en que una persona está dispuesta o no a realizar actividades arriesgadas, ¿no? Oye, el amor al riesgo, ¿no? Voy a jugar casino, me encantan las maquinitas, me encantan las apuestas, amor al riesgo. Apuesto a los caballos, amor al riesgo. Apuesta electrónica por mi equipo de fútbol favorito, amor al riesgo. Muy bien. Versus la aversión al riesgo, ¿no? Y esto genera sesgos volitivos. Una organización como la de los tantos ejemplos que usamos, ¿no? De Siemens, X, 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 Y, Z, de las tantas que hay, oye, eran organizaciones que en determinados ámbitos eran criminógenas, ¿no? Favorecían la comisión de crímenes por privilegiar los fines comerciales, ¿no? Claro, y todo el mundo se sentía seguro, ¿no? Oye, estoy seguro porque nunca ha pasado nada, no me va a pasar nada. Entonces mi voluntad criminal se ve
ratificada por la actuación del colectivo. Ambos sesgos generalmente se entrelazan, se mezclan, ¿no? A veces están totalmente confundidos, porque podríamos decir que una voluntad débil, es decir, una voluntad, una ética débil, tiende a autoconvencerse en el plano de las representaciones cognitivas, ¿no? Oye, tengo una voluntad débil porque creo que el riesgo es menor. Y a la inversa, ¿no? Puedo tener una falsa percepción porque tengo a generar automáticamente malas elecciones, ¿no? No es posible ser prudente frente a un riesgo que se ignora, ¿no? No quiero ignorar el riesgo, ignorancia deliberada, willful blindness, llámalo como quieras, ¿no? Prefiero no mirar, meter la cabeza bajo el ala. Acá algunos ejemplos, ¿no? Son ejemplos, esto no es exhaustivo, ¿no? Sesgos, difuminación de la responsabilidad y el efecto espectador. Esto no es cosa mía. El desfase entre acción organizativa y las consecuencias. Yo que sé lo que se hace con eso. Y así podemos, muy bien, leer todo este slide. No lo voy a hacer. Muy bien, como ejemplos de sesgos al interior de la organización, entremezclados, volitivos, cognitivos. Ese es el camino que existe. Como decía un político peruano, esos son los toros con los que hay que arar, no hay otros, ¿no? Esa es la realidad. El ámbito, vamos a decirlo así, empírico, ¿no? Entonces, en los sesgos, en las características, y esa es la parte interesante acá, potencialmente criminógenas, hay espacios de riesgo permitido, porque recordemos algo que, bueno, en mi caso yo defiendo con mucha claridad hace casi 10 años. Compliance es riesgo permitido, compliance no es riesgo cero, compliance es estar por encima de la línea de flotación, riesgo permitido. Es decir, la no imputación a la persona jurídica, la no imputación al colectivo, es porque precisamente tus niveles de cumplimiento están dentro del ámbito de lo permitido. Muy bien, ¿eso te va a garantizar que no hayan incidentes? No, eso te va a garantizar que estás haciendo lo razonablemente necesario para evitar o hacer más difícil la comisión de ilícitos en el seno o a partir del funcionamiento de la organización. Entonces, la tarea es establecer cuándo ese espacio se ha excedido, es decir, cuándo he violado los niveles de riesgo permitido y si esa violación del riesgo permitido emana del individuo o de la corporación. Entonces, esto implica un análisis y un diseño de los mecanismos de prevención. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El análisis de los discursos, el análisis de los sistemas de incentivos, digamos el 360 como las entrevistas anónimas, el análisis de la evolución de las bajas por enfermedades, el burnout, la ansiedad, el análisis de los procesos técnicos y tecnológicos, el análisis de los lapsos temporales, etcétera. Todos esos son, digamos, datos que pueden ser indicativos de una determinada cultura corporativa y su, digamos, tendencia o no al cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de la ley. Ahora, y ahora sí, aterrizando sobre lo nuestro, ¿no? Porque nosotros no somos psiquiatras, psicólogos, sociólogos. Lo que he mencionado hasta acá es solamente descriptivo, sin ánimo de exhaustividad y especialmente sin ánimo de novedad, ¿no? Donde entra la cuestión legal, la cuestión jurídica, es sobre qué efecto tiene esto en la imputación corporativa. Porque los sesgos pueden ser expresión de una cultura corporativa defectuosa. Si la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene como cimiento el defecto organizativo, si la culpabilidad de la persona tiene como punto de partida la mala administración del riesgo, de modo tal que el riesgo no lo conduzca hacia los niveles de riesgo permitido, por lo tanto, la imputación corporativa tiene que hacerse cargo o tiene que tomar en cuenta lo que la organización puede hacer para enfrentar estos sesgos. Los sesgos entonces pueden formar parte del injusto de la persona jurídica cuando se ha excedido el nivel de riesgo permitido o tolerado. Entonces, con ello podemos hablar, hablando del behavioral, del tema conductual, de un espacio de competencia, un ámbito de competencia que es de la corporación, es decir, la persona jurídica tiene que hacerse cargo de algunas cosas, pero lo demás va por cuenta del individuo. Los directores, gerentes, administradores, los managers, jefes, o de terceros, si estamos hablando, por ejemplo, de clientes, o si estamos hablando de stakeholders vinculados a la organización. Los sesgos no se pueden eliminar, ¿no? No hay riesgo cero frente a los sesgos, es parte de la identidad, es parte de lo que somos.
Convivimos con los sesgos, dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos sesgos. Pero puede convenir mantener incluso algunos, ¿no? Por ejemplo, el espíritu de cuerpo, las barras, el sentido de nación, el sentido de grupo, usar el logo de la empresa, ¿no? Genera sesgos, ¿no? Genera emociones, es emocional. Pero si estamos hablando de esos sesgos que pueden ser criminógenos, lo que tú puedes es mitigarlos a través del pensamiento crítico, y lo que tienes que hacer es gestionar estos sesgos para ver los procesos y no los resultados aislados. Se trata de consecuencia de promover la capacidad de obtener la información necesaria y de calidad para poder plantear este problema dentro de la organización. Aterrizando entonces, siguiendo a Silva Sánchez, tendríamos que diferenciar lo que podríamos llamar competencias corporativas versus competencias individuales. Primera línea, ¿no? La capacidad de behavioral set management, vamos a decirlo así, es decir, de autogestión del comportamiento. Esa es una primera cuestión, ¿no? Los individuos, ¿no? Hablando de la persona natural, ¿no? El director, gerente, el individuo, hablando de sus competencias individuales. Podríamos decir en términos generales que tiene un deber de mejorar, o por lo menos de no empeorar, ¿no? Oye, tú eres un director que tienes un conjunto de valores éticos, por lo menos no los empeores, ¿no? Eso es lo que se suele llamar el deber del propio cuerpo de la propia persona. Es decir, la posición de garante del empresario, individuo, persona natural, con sus competencias propias, implica el deber de no desmejorar por lo menos el deber de no empeorar. Es decir, son deberes individuales y ese es su ámbito de competencia. Ejemplo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Un viejo abogado me dijo un día, oye, mira, ¿sabes qué? Cuando yo tengo que hablar con un juez o un fiscal y quiero que me haga un favor, me dijo una vez, yo lo busco a las 4 de la mañana, ¿no? Vamos a hacer tai chi, vamos a hacer gimnasia, caminamos por el parque, paseamos a los perros. A esa hora no hay prensa, a esa hora no hay autoridades, a esa hora no hay policía, tengo otra cosa, ¿no? Bueno, claro, una forma de decir, yo hago lo que quiero, una forma de decir, bueno, hay reglas, hay valor, pero al final yo hago lo que quiero. Eso es, dentro de una organización, lo que significaría la violación del behavioral self-management, es decir, la violación del propio deber de ganante de la propia persona o del propio cuerpo, en el sentido de no traspasar una línea. En el caso Morgan Stanley, por ejemplo, para los que recuerden el caso, eh, había una persona que era el country manager de la empresa en China, y este señor traspasó la línea. Habían reglas, habían controles, pero traspasó la línea y violó la línea, vamos a decirlo así, evadió el programa de cumplimiento para poder cometer corrupción transnacional. Ahora, si estamos hablando de individuos, pero en colectivo, ¿no? Los que integran el órgano de administración de una persona jurídica, directores, el board, como quieran ustedes llamarlo, tienen el deber de velar porque sus directivos y empleados mejoren o no empeoren. Eso es lo que podríamos denominar una posición de garante con un doble contenido. Un deber de garante de protección de los subordinados frente a los sesgos o dinámicas derivadas de la organización que puedan redundar en perjuicio propio. Es decir, hacerse cargo desde la organización de limitar esos sesgos. En segundo término, el deber de garante de protección de terceros, ¿no? Respecto a los sesgos y dinámicas peligrosas que afectan a los subordinados. Claro, si tienes un jefe que tiene sesgos criminógenos y puede contagiar a una determinada área de trabajo, es algo sobre lo cual tú te tienes que hacer cargo. Los sesgos cognitivos y déficits volitivos se pueden agudizar, por tanto, en el marco de una cultura corporativa defectuosa. Eso, en la práctica, puede significar la necesidad de cursos de formación orientados a la prevención, detección, corrección de estos sesgos cognitivos y pruebas situacionales. Esto es precisamente lo que se llama behavioral compliance, que desde el punto de vista implicaría tomar en cuenta la regulación, ¿no? Es la cuestión, el versus, ¿no? Ética corporativa versus precauciones técnicas. Entonces, el compliance ético normativo, podríamos llamarlo así, compliance ético normativo, trata de afrontar el problema a través del mejor medio de prevención, que las personas puedan mejorar. Pregunta, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Es posible gestionar la mejora de la organización? ¿Es posible decir que podemos corregirlo? Fíjense la pregunta al inicio, ¿no? Why compliance falls, program fail, and how to fix them? ¿Cómo arreglarlo? ¿No es posible arreglarlo?
En el año 2022 tuve oportunidad de formar parte de una misión de compliance. Visitamos muchas entidades públicas, privadas de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Justicia, y tuvimos la ocasión de visitar esta consultora, ¿no? Que opera en varios países, por cierto, y me pareció interesante este gráfico, ¿no? Me pareció interesante este gráfico donde ellos ponían sobre la mesa la posibilidad de poder gestionar y medir la evolución de la cultura de cumplimiento. Entonces, ellos decían, o ellos expresan lo siguiente, ¿no? Aclarando tres mitos, ¿no? Acerca de la organización, de la cultura organizacional, perdón. Mito uno, ¿no? La cultura es fluctuante y no puede ser medida. La realidad, ¿no? Es otra. Se ve abajo, ¿no? Estoy hacia la izquierda abajo, ¿no? La cultura sí puede ser medida, ¿no? Con data sobre diferentes aspectos en torno a la organización. Es decir, no necesariamente fluctuante y sí puede ser medida. ¿Con qué herramientas ahora vemos? Otro mito, ¿no? Existe una cultura correcta, ¿no? Para todas las organizaciones que, digamos, le dan soporte a todas las empresas. Mito, ¿no? La realidad, ¿cuál es el fact, no? Una cultura debe estar creada o hecha a la medida, vamos a decirlo así, de una determinada organización, de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Tercer mito, ¿no? La gente se conducirá de la forma como dicen los jefes que lo harán, es decir, el discurso oficial, ¿no? Es lo que pasa debajo, fact. En definitiva, la cultura de las personas está conectada con la forma en que conducen sus decisiones en la realidad, en el día a día, de facto, ¿no? No como los jefes ordenan que se debe de hacer. A eso va el ejemplo de, oye, yo hago lo que quiero, tipo Gar Peterson, el de Morgan Stanley, tengo mis reglas, tengo mis dispositivos, tengo los controles, pero al final yo hago lo que quiero, lo evado, ¿no? No sigo los goals o los objetivos, el discurso oficial del jefe, sino yo al final, en definitiva, me conduzco como yo me quiero conducir y lo hice y el programa fracasó. No, el programa no fracasó. Quien fracasó fue el individuo, no el programa. Siguiendo con esto, y acá no se ve muy bien, pero si ustedes leyeran la parte baja, este cuadro está basado en unos trabajos de dos autores que son estos, ¿no? Edgar Schein and Forrester, donde ellos exponen cuestiones propias de lo que es la cultura de organización y liderazgo y los principios del sistema, que tiene una visión mucha más de ingeniería, ¿no? El libro de la izquierda. Y en base a eso, este esquema construido por FTI como producto de servicio, ya, ojo, yo no trabajo para FTI, estoy mencionando esto como un ejemplo de lo que podría gestionarse para lo que es la medición de una cultura corporativa, ¿no? ¿Cómo, how we look at, ¿no? Compliance culture, ¿no? El modelo del iceberg. ¿Cómo podemos ver, ¿no? La cultura de cumplimiento. Bueno, si nosotros vemos ahí el cuadrante, lo externo está arriba, como el iceberg, lo interno abajo, lo que no se ve, hacia el lado derecho, lo individual, hacia el lado izquierdo, lo colectivo, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Que en lo externo y lo colectivo se presenta que la forma como decimos que hacemos las cosas aquí, ¿no? Underlying, es decir, bajo el agua que tenemos, ¿no? La forma como realmente se hacen las cosas. Y respecto al individuo, tenemos cómo, lo expresado, ¿no? Lo visible, ¿no? Cómo yo soy percibido por otros en el ambiente. Y por debajo, cómo realmente conduzco mi conducta. Bueno, si tomamos en cuenta este mapa, podríamos tener, podríamos tener indicadores como estos, ¿no? Para medir la cultura de cumplimiento. Claro, no voy a abordar ahora detalles, ¿no? Sobre, digamos, esta cuestión del mapa, de cómo, digamos, implementar un sistema de gestión de la cultura de cumplimiento, pero lo que quiero decir es que, en definitiva, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Ya con esto voy cerrando. Tenemos dos opciones. La opción de decir, ¿saben qué, señores? Behavior Compliance cero. No hagamos nada que tenga que ver con Behavior Compliance. Nosotros somos compliance, no somos psicólogos, no somos psiquiatras.
la persona jurídica no debe hacerse cargo de mejorar a sus individuos. Cada uno trae los modales de su casa, cada uno trae la cultura de su casa y sus valores. A nosotros no nos van a cargar más costos como organización para hacernos cargo de sus defectos cognitivos y volitivos, opción uno. Y bajo esa opción uno, lo que sí está claro para mí es que por lo menos la entidad debería de tener mapeado el riesgo de eso, ¿no? Porque a raíz de eso puede fracasar un programa de cumplimiento en definitiva, porque puedes tener mucha cultura de cumplimiento, ir a misa, repican las campanas, todos se golpean el pecho, pero a la hora, muy bien, te ahogas en la orilla, el pan se te quema en la puerta del horno porque alguien cometió una infracción, porque no tuviste en cuenta estas cuestiones propias del behavior. Opción 1, con ese riesgo. La opción 2 es gestionar esto, ¿no? Gestionar esto, pero, que es lo que yo propongo, gestionar esto, pero trazando una raya, ¿no? Así como Pizarro trazó en la historia, en la isla del Gallo, trazó con su sable el norte y el sur, éxito o no éxito, igual acá, ¿no? Trazar, ¿no? Individuo colectivo. ¿Hasta dónde llegan mis competencias corporativas? Oye, yo no me voy a hacer cargo de ponerte psiquiatra, psicólogo, curso de formación. Tú como individuo, como persona, tienes tus competencias, tus deberes y conoces las consecuencias. Como Gary Peterson en el caso Morgan Stanley. Tú te harás cargo de esas consecuencias. Lo que yo voy a enfrentar como colectivo, y esa sí es mi competencia, es el tratamiento de los ámbitos criminógenos. Si dentro de la organización hay ámbitos criminógenos, es decir, sesgos cognitivos y volitivos, los voy a tener que enfrentar, con o sin tu ayuda. Oye, que si al final te sumas o no, eso dependerá de ti, porque el clic final es tuyo. Esto es como el Waze, esto es como el Google Map, ¿no? El sistema te puede decir cuál es la ruta más corta, cuál es la ruta más cómoda, cuál es la ruta más segura, pero al final tú vas por donde quieres. El móvil, la aplicación te señala un camino, pero al final el individuo es el que decide qué camino tomar, ¿no? Igual acá, ¿no? La ruta te la puede marcar la organización y la organización cumplió con su trabajo al hacerlo. Me refiero a la ruta de la legalidad, cultura de cumplimiento, etcétera, pero el clic final es humano. La decisión corrupta, no corrupta, delictiva, infractor o no, es humana. Entonces, en esta segunda opción, que es la que yo recomiendo, la empresa no tendría que hacerse cargo del mejoramiento o el no empeoramiento del individuo, tendría que hacerse cargo de eliminar, enfrentar o mitigar esos riesgos que emanan de la corporación y que puedan influir en una cultura proclive, digamos, a la infracción de la ley. Con esto, entonces, pongo como punto de cuestión, ¿no? Como punto de cuestión la verdadera entrada que podría tener el behavioral compliance dentro de lo que es el testeo sobre el valor, la eficacia o, digamos, la robustez de un programa de cumplimiento. Nuevamente, gracias por la invitación y